Cordial saludo, tutora y compañeros. Soy Neila Nastrid Gamboa Ruiz, estudiante del curso Física General perteneciente al grupo 90. En este video vamos a usar el simulador La Rampa, en el cual vamos a representar la segunda ley de Newton correspondiente a la dinámica. Se tiene que un objeto sobre una superficie inclinada tiene a su alrededor diferentes fuerzas, las cuales se manifiestan de la siguiente manera. Una fuerza paralela, que es la que ala el objeto hacia la superficie terrestre, una fuerza correspondiente al peso, que es la fuerza que ejerce la superficie para atraer el objeto, una de fricción que va opuesta al movimiento del objeto y una fuerza normal que es la resultante de la fuerza que se ejerce de la superficie para atraer el objeto. Es decir, sin importar el ángulo que se manifieste en nuestro eje inclinado, siempre la fuerza normal va a ser igual al peso y la magnitud va a ser igual. Con ello damos respuesta a dos de los enunciados que nos estipulan en la guía. Nos piden el ángulo sobre el que nuestro refrigerador va a empezar a deslizarse. Para ello vamos a tomar como ejemplo el ángulo de 26 grados. Vemos que no se desliza. Pausamos, cambiamos, le damos reproducir y con ello comprobamos que nuestro refrigerador se desliza lentamente. A eso le damos respuesta en el primer enunciado. El siguiente nos dice que debemos, teniendo en cuenta el coeficiente de fricción, debemos detallar a qué ángulo nuestro refrigerador se desliza. Vamos a hacer con el ejemplo del coeficiente de fricción 0,1. Vamos a detallarlo acá, 0,1. Para ello reiniciamos todo. Vamos a tomar nuestro refrigerador. Vamos a poner el coeficiente de fricción, que es 0,1. Aquí lo configuramos de esta manera. Tenemos nuestro ángulo. Ponemos 6. Y vamos a mirar si así se desliza. Vemos que no. Lo vamos a cambiar. Ponemos nuestro ángulo en 7. Y vemos que aquí sí hay un deslizamiento. Por ende, se tiene que la respuesta acá se determinó que era un ángulo de 7 grados. Asimismo se hizo con las siguientes opciones que nos estipula la guía. Dice qué relación hay entre el coeficiente de fricción y ángulo en el que el refrigerador empieza a deslizarse. Entonces, la respuesta es, son directamente proporcionales porque al aumentar la fricción debe aumentar el ángulo de inclinación para que de esta manera se efectúe el deslizamiento. Nuestra siguiente pregunta nos dice, hay que diseñar un plano proceso que le permita comprobar si la masa del objeto afecta o no el ángulo de deslizamiento. Para empezar el plan es necesario definir cuál es la variable independiente, dependiente y la constante. Entonces, por ende, variable independiente puse la masa, variable dependiente ángulo de inclinación y la constante la fuerza normal. Puse una serie de ejemplos, para ello puse dos pesos de la misma manera para comprobar con ese mismo peso a qué ángulo se desliza el objeto. Entonces vamos a hacerlo con el primer ejemplo, que son los 175 kilogramos sobre un ángulo de 25 y sobre uno de 35. Reiniciamos nuevamente nuestro refrigerador. Refrigerador. Vamos a poner los 175 kilogramos sobre, dijimos que habían aquí 25 grados. Vamos a probar si así se desliza nuestro refrigerador. Vemos que no se desliza de esa manera. Si le aumentamos el ángulo, que para mi ejemplo fueron 35, vemos que sí hay un deslizamiento. Dado ello, entonces
tenemos la pregunta, ¿qué relación existe entre la masa y el ángulo de deslizamiento? La relación debe ser proporcional, ya que al aumentar la masa del objeto, el ángulo de inclinación debe ser también mayor. Es decir, mientras que a los 25 grados no nos deslizó el refrigerador, a los 35 sí hubo un deslizamiento. Es decir, el ángulo debe ampliarse en medida en que la masa es alta. Asimismo, por ejemplo, en este caso de 100 kilogramos, en él sí a los 25 grados se nos deslizó el refrigerador, puesto que es menor que los 175 kilogramos. De 300 kilogramos, perdón, tenemos que 45 grados de ángulo es el óptimo para que nuestro refrigerador de 300 kilogramos se deslice. Entonces, tienen que ser proporcionales. Al aumentar una, aumenta la otra. Esa es la respuesta que tengo para este ejercicio y para todos. Espero que haya quedado correctamente solucionado. Quedo atenta a comentarios y muchas gracias por su atención.